Profe, me dijo mi compañera Diana Camila que tiene problemas con su internet porque no tiene luz, entonces no se va a poder conectar a la clase. Ok, Monse, gracias. ¿Me recuerdas ahorita que pase lista, sale? Está bien, profe. Gracias. Ok, bueno, entonces, como una pequeña, un pequeño recordatorio, un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo de los carbohidratos, nos menciona que los carbohidratos van a ser las biomoléculas más abundantes de la naturaleza. Son un vínculo directo entre la energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. Más de la mitad de todo el carbono orgánico se encuentra en los carbohidratos. Esta es una muy bonita definición como los que hacía García Márquez, ¿no? Son un vínculo directo entre la energía solar y la energía de los enlaces químicos de los seres vivos. La mayoría de los carbohidratos van a contener carbono, hidrógeno y oxígeno, y una de sus principales funciones biológicas es como fuentes de energía, como por ejemplo la glucosa. También uno de las funciones biológicas de los carbohidratos muy importantes es como elementos estructurales. Por ejemplo, la celulosa y la quitina en los vegetales, la celulosa, y la quitina en los insectos. Y como precursores de la producción de otras biomoléculas, como por ejemplo los aminoácidos, los lípidos, las purinas y las pirimidinas, que van a ser proteínas, moléculas que vamos a encontrar en el desarrollo del DNA, del ADN. Estos carbohidratos se van a clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, según el número de unidades de azúcares que contengan estos carbohidratos. En esta unidad hemos escuchado un concepto de glucoconjugados. Estos glucoconjugados son moléculas proteínicas y lipídicas con grupos de carbohidratos ligados de forma covalente. Los monosacáridos nos menciona que son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Vamos en su estructura, en su esqueleto, en su proyección de Fischer, vamos a encontrar los OHs. Hemos de recordar que los monosacáridos con un grupo funcional aldehído se van a llamar aldosas. Y los que tienen un grupo ceto se van a denominar cetosas.
Acá podemos ver una aldosa y una cetosa de los monosacáridos. Un gliceraldehído y un dihidroxiacetona. ¿Sale? Entonces, uno de los monosacáridos más abundantes en la célula van a ser las pentosas y las hexosas. ¿Por qué le llamamos proyecciones de Fischer? En honor al gran químico alemán, ganador del premio Nobel, Emil Fischer. Estas proyecciones de Fischer son estructuras, ¿no? Están dadas por estructuras. El esqueleto hidrocarbonado se dibuja de forma vertical con el carbono más oxidado en la parte superior. Se conjetura, que las líneas horizontales se proyectan hacia el observador y que las líneas verticales se alejan de él. Y en la parte superior va a estar el carbono más oxidado. Esta diapositiva, una de estas diapositivas va a ir en el examen, ¿sale? Los azúcares que contienen 4 o más carbonos se van a encontrar principalmente en formas cíclicas. La formación del anillo se va a producir en solución acuosa, debido a que los grupos aldehído y cetonas van a reaccionar de manera reversible con los grupos hidroxilo presentes en el azúcar para formar hemiacetales y hemicetales cíclicos respectivamente. Los anillos cíclicos hemiacetal y hemicetal más estables van a contener 5 o 6 átomos. Al producirse la ciclación, el carbonilo se transforma en un nuevo centro quiral. Cuando es un aldehído y un alcohol, es un hemiacetal o un hemicetal. Es un hemiacetal. Esto vayan escribiéndolo, por favor, porque también es pregunta de examen. Y una acetona con un alcohol es un hemicetal. ¿Sale? Ok, bueno. Acá nos describen cómo son las estructuras de Howard y cómo son las estructuras conformacionales, las que hemos visto, las de silla o las de nave. ¿Okay? Las estructuras de Howard nos menciona que las proyecciones de Fischer de las moléculas de azúcar cíclicas utilizan un enlace largo para indicar la estructura del anillo. El químico inglés W.N. Howard ideó una imagen más exacta de la estructura de los carbohidratos. Las estructuras de Howard presentan de forma más apropiada los ángulos y las longitudes de los enlaces que las representaciones de Fischer. Los anillos hemiacetálicos de 5 miembros se denominan furanosas debido a su semejanza estructural con el furano. Y en las estructuras conformacionales nos menciona que aunque las fórmulas de proyección de Howard suelen utilizarse para representar la estructura de los carbohidratos, son simplificaciones. Entonces, realizaron de nuevo análisis y nos menciona que el análisis de los ángulos de los enlaces y los estudios con rayos X han demostrado que las fórmulas conformacionales, las que hemos visto de silla y de nave, van a ser representaciones más exactas
de las estructuras de los monosacáridos. Entonces, las estructuras conformacionales van a ser más exactas que las estructuras de Howard, debido a que ilustran que ilustran la naturaleza fruncida de los anillos de los azúcares. Acá podemos ver las estructuras de Howard. Pues estos descubrimientos se van dando conforme la ciencia avanza, ¿no? En aquel momento las estructuras de Howard fueron un descubrimiento sensacional. Después de que ya estaban manejando estas estructuras, volvieron a hacer estudios con rayos X y encontraron que las estructuras conformacionales de silla o nave daban una mejor perspectiva de cómo estaban alineados los carbonos, ¿no? Las estructuras de los carbohidratos. Aquí vemos las representaciones de Fischer. El carbono superior es el que está más oxidado, siempre recuerden eso, y las estructuras de Howard, ¿no? De manera de recordatorio podemos mencionar que las formas alfa y beta de los monosacáridos se interconvierten con facilidad cuando se disuelven en agua. Este proceso espontáneo, denominado mutarrotación, produce una mezcla de equilibrio de las formas alfa y beta de las estructuras de anillo de la furanosa y la piranosa. Ayer estuvimos viendo las reacciones de los monosacáridos. Algunas de estas reacciones reacciones de oxidación, de reducción, de isomerización, de esterificación, de formación de glúcidos. Uno de los, este también es pregunta de examen, no se olviden. Algunos de los monosacáridos importantes van a ser la glucosa, la fructosa, y la galactosa. Acá podemos ver un modelo espacial con los átomos de carbono de color verde, los átomos de oxígeno de color rojo, carbono, color verde, oxígeno, color rojo, y de hidrógeno, que son más pequeños, van a ser de color blanco. ¿Okay? Esto está representado de esta forma con las proyecciones de Howard. ¿Okay? ¿Se dieron cuenta? Es una chulada la química orgánica, nada más que se necesita muchísimo tiempo para estudiar, ¿no? Y necesitarían ser un poquito más ingenieros químicos para entenderle esto, ¿no? Este proceso. También vimos los polisacáridos. Dentro de estos polisacáridos están los homoglucanos. Esta es una forma de polisacáridos. En esta clase de polisacáridos, como los homoglucanos, vamos a encontrar el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno van a ser moléculas de almacenamiento de glucosa de las plantas y de los animales. El almidón para las plantas y el glucógeno en los animales. Pregunta de examen. La celulosa es el componente estructural más importante de las células vegetales. Y, por ejemplo, la quitina va a ser el principal componente de los exoesqueletos de los artrópodos, como los insectos y los crustáceos, y las paredes celulares de muchos hongos. Por ejemplo, como les había comentado, el cascarón de la tortuga, los camarones, los cangrejos. De eso está conformado el caparazón de estos animalitos, de la quitina. ¿Ok? La celulosa, por ejemplo,
Aquí podemos ver las microfibrillas de celulosa. Los enlaces de hidrógeno intermoleculares entre moléculas de celulosa son en gran medida causales de la gran fortaleza de la celulosa. Entonces, es por ello que la celulosa es es difícil de descomponer, es difícil de degradar para los microorganismos. Y los organismos que degradan la celulosa tardan más que algunas sustancias en degradar. Ahí no sé si recuerdan, en una ocasión que les mostré un heat maps de mi investigación, un mapa de colores, no sé si recuerdan, ahí habían bacterias que degradan la celulosa. Hay bacterias que nada más van a degradar esta celulosa precisamente por lo fuerte que es este polímero, ¿no? Es un polímero bastante difícil de romper, por eso estos microorganismos que se encargan de esto se llevan su tiempo. Al final, degradan las sustancias más fáciles de romper, pero para este tipo de polímeros sí se llevan su tiempo. Entonces, cuando nosotros metemos a degradar, por ejemplo, en una vermicomposta, lo último que degradan estos microorganismos van a ser la celulosa. Algunas plantas, por ejemplo, que contengan la celulosa. ¿Y cuáles van a ser? ¿Por qué? ¿Ya vieron estos enlaces? Los enlaces de hidrógeno intermoleculares entre moléculas de celulosa van a ser los causantes de que esta celulosa se degrade con menor facilidad. ¿Okay? Nos menciona que la celulosa es un polímero formado por residuos de glucopiranosa unidos por enlaces glucosídicos. Es el polisacárido estructural más importante de las plantas, debido a que la celulosa representa alrededor de 1/3 de la biomasa de las plantas. Es la sustancia orgánica más abundante de la Tierra y cada año se producen aproximadamente 100 billones de kilogramos de celulosa. Imagínense. Todo esto que vemos acá es esto, químicamente hablando, ¿no? Miren, todo esto es esto mismo. Es una maravilla esto, ¿no? También vimos las glucoproteínas, que van a ser glucoproteínas que van a estar compuestas por nitrógeno y oxígeno. Van a ser proteínas unidas de forma covalente de carbohidratos. Algunos ejemplos de glucoproteínas. Vamos a checar este pequeño video para terminar ya con lo que es los carbohidratos, ¿sale? Estructura básica y funciones de los carbohidratos que forman parte de los seres vivos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas que proporcionan la energía necesaria para que la célula realice todas sus actividades. También forman parte de la estructura de plantas, insectos y del ser humano, celulosa, quitina y condroitina, respectivamente. Además, casi todas las células poseen polisacáridos en la membrana celular que actúan como señales de reconocimiento, localización o destino metabólico de diversos compuestos intracelulares. Los carbohidratos forman parte de la dieta diaria, constituyendo el 30% de los alimentos que consumimos. Están presentes como almidones,
azúcares, cereales o tubérculos. Los carbohidratos contienen en su estructura básica carbono, hidrógeno y oxígeno, en una relación fija de un carbono por cada molécula de agua. Según su complejidad, se clasifican en monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, los disacáridos, formados por dos azúcares sencillos que se unen mediante un enlace glucosídico, formando sacarosa y lactosa, y polisacáridos como el almidón y el glucógeno, compuestos que las células sintetizan como reserva de energía, o la celulosa y la quitina, que forman parte de la estructura de plantas e insectos. Los grupos funcionales característicos de los monosacáridos son aldehído o cetona. De acuerdo con esto, los compuestos pueden ser aldosas o cetosas. Presentan también un grupo oxidrino unido a cada carbono de la cadena, por lo que también son polialcoholes. Además, el número de carbonos de la molécula define su nombre como triosas, si tienen 3 carbonos, tetrosas, si tienen 4 carbonos, y así sucesivamente. Una propiedad que se presenta en los monosacáridos es la isomería. Cambios en la posición de los diferentes sustituyentes de los carbonos de los monosacáridos dan lugar a compuestos denominados enantiómeros. Un monosacárido cuyo penúltimo carbono tenga la misma configuración que el de gliceraldehído, con el grupo oxidrilo de la derecha se designa como D-azúcar. Uno cuyo penúltimo carbono tenga la misma configuración que el L-gliceraldehído, con el grupo oxidrilo de la izquierda es designado como L-azúcar. Otra forma de isomería son los epímeros, azúcares que difieren solamente en la posición de los sustituyentes alrededor de un átomo de carbono, como la glucosa y la galactosa, o la glucosa y la manosa. Los monosacáridos de 5 o más carbonos adoptan estructuras cíclicas cuando están en medio acuoso, lo cual es frecuente en la naturaleza. El grupo carbonilo de la glucosa reacciona con el grupo alcohol de la propia molécula, dando lugar a iniacetales. Esta reacción es reversible. De este modo, encontramos diversas formas isoméricas en solución. Los compuestos así generados ahora se llaman glucopiranosas. La posición del oxidrilo del carbono en la molécula cíclica define el isómero alfa si están hacia abajo o beta si se encuentran hacia arriba. La interconversión entre estos compuestos se llama mutarrotación. Los polisacáridos se descomponen rompiendo el enlace glicosídico. Este enlace está formado entre el grupo oxidrilo del carbono anomérico, carbono número 1, de la beta de galactosa, el monosacárido que se observa a la izquierda de la figura, y el grupo OH del carbono número 4 del segundo monosacárido, alfa de glucosa, para formar el disacárido lactosa. Este enlace se denomina beta 1,4 porque el primer monosacárido es beta, por la posición del grupo oxidrilo del carbono numérico, y por el número de los carbonos intervienen en el enlace. Así, pueden formarse grandes polímeros de glucosa o de sus derivados, dando lugar a los polisacáridos o glucanas. Las enzimas que pueden romper este enlace se llaman glicosidasas. La glucosa es el monosacárido más importante para el ser humano. La ruptura del enlace glicosídico que une las moléculas en los disacáridos y en los polisacáridos libera la glucosa en el tracto intestinal. Esta se absorbe hacia el torrente sanguíneo y es incorporada a todas las células donde será degradada totalmente para obtener la energía biológica en forma de ATP. El excedente de glucosa se almacena en el hígado como glucógeno o en adipocitos para generar lípidos. Si este excedente es muy alto, lleva a problemas de obesidad. El almidón es un polisacárido de más de 1000 unidades de alfa de glucosa, unidas por enlaces glicosídicos, que se encuentran en las raíces, tubérculos y semillas. Al calentarse, libera sus componentes, amilosa y amilopectina. El glucógeno tiene una estructura semejante a la amilopectina, pero con mayor número de ramificaciones. Se encuentra en las células animales. Ambos son compuestos que almacenan la energía. Otros polisacáridos proporcionan soporte estructural a las plantas, como el caso de la celulosa, polisacárido formado por varias moléculas de glucosa, unidas por enlaces beta 4. La celulosa confiere gran rigidez a las células formando puentes de hidrógeno entre las diferentes cadenas. Este enlace es frecuente en las moléculas biológicas y se forma entre el oxígeno o el nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de otra. Se representa por una línea azul. La pared celular de los hongos
y el exoesqueleto de los insectos contiene quitina, polisacárido de gran rigidez. Está formado por unidades lineales de pine-acetilglucosamina unidas por enlaces de carbono 4 y entrelazadas mediante puentes de hidrógeno. Las bacterias también tienen una pared celular, pero formada de peptidoglicano, que les confiere protección. Los glicoconjugados son moléculas biológicamente activas formadas por carbohidrato unido covalentemente a una proteína o a un lípido. También se llaman heteropolisacáridos. Ejemplos de ellos son las glicoproteínas y los glicolípidos, que se encuentran en la cara externa de la membrana celular. Actúan comunicando a las células con su entorno y como señales de transporte y localización de compuestos intracelulares, entre otras funciones importantes. Los pequeños hexágonos de color rojo, verde y azul representan los residuos del oligosacárido. Otros glicoconjugados participan en la migración celular, la coagulación sanguínea y la respuesta inmunitaria. En resumen, los carbohidratos son biomoléculas que almacenan, proporcionan energía y componen la estructura de los seres vivos. Se encuentran presentes en nuestra vida diaria bajo diferentes formas como cereales y azúcares. Su composición química les confiere propiedades como isomería y ciclación para satisfacer la diversidad de funciones celulares. Para su estudio, se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, además de que cuando se combinan con otros compuestos, forman glicoconjugados que diversifican sus funciones como señalizadores biológicos. Listo. Primero de todo, antes que nada, quería deciros que los carbohidratos son la fuente principal de energía de nuestro organismo. Podríamos decir que son la gasolina que permite a nuestro organismo llevar a cabo todas sus funciones. Ayuda a mantener el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, los riñones y el corazón. Cuando una persona ingiere carbohidratos, el sistema digestivo, digamos que los transforma en moléculas más simples, como es la glucosa. Y así es mucho más fácil su digestión y su absorción y que entre en el torrente sanguíneo. Esto hace que la glucosa en sangre se eleve y por lo tanto el páncreas estimula la secreción de una hormona que se llama insulina, que su función es que las células absorban la glucosa y la almacenen a modo de energía. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre disminuyen. Entonces el páncreas lo que hace es segregar una hormona que se llama glucagón, que lo que hace es liberar toda la glucosa que estaba almacenada en las células. Esta interacción insulina-glucagón garantiza que las células de nuestro organismo, especialmente las del cerebro, tengan un aporte mantenido de glucosa. La insulina, además de favorecer el transporte de la glucosa al interior de las células, estimula la lipogénesis, o lo que es lo mismo, estimula la producción de grasa, inhibe la lipólisis, es decir, la destrucción de la grasa, y también favorece el transporte de los aminoácidos a la célula y estimula el apetito. Hay diferentes tipos de carbohidratos y no todos son igualmente saludables. Hasta hace muy poco los carbohidratos se clasificaban en simples o en complejos en función del número de moléculas de los que estaban compuestos. Se consideraban simples a aquellos carbohidratos de una sola molécula, con lo cual su absorción era muy sencilla, es decir, se absorbían con mucha rapidez. Y por lo tanto, muy rápidamente elevan los niveles de glucosa en sangre y para compensar esa elevación de glucosa en sangre se produce una secreción elevada de insulina. Un ejemplo de carbohidratos simples pues sería la miel, el azúcar, las chucherías, la fruta también y los vegetales. Lo que pasa es que los vegetales contienen mucha más agua, con lo cual está mucho más diluido. Los simples son la glucosa y la fructosa. Los carbohidratos complejos tienen una estructura química más compleja, lo que hace mucho más difícil su absorción. Por lo tanto, se absorbe mucho más lentamente y eso hace que los niveles de azúcar en sangre se vayan aumentando mucho más lentamente. Ejemplos de carbohidratos complejos sería la avena, el trigo, el centeno y la cebada. A día de hoy se ha visto que esta clasificación de simples y complejos no tiene en cuenta el impacto que tienen los carbohidratos en los niveles de glucosa en sangre. Por eso crearon el índice glucémico, que no solamente evaluaba la velocidad de absorción del carbohidrato, sino también el impacto que tenían los niveles de glucosa en sangre. En base a esto, vieron que los que tenían un índice glucémico bajo lo clasificaban en aquellos que tenían menos de 55, un índice glucémico medio de entre 56 y 69, y entre 70 y 100 serían los de un índice glucémico alto.
También luego vieron que ese índice glucémico podía ser afectado por otro tipo de cosas, como puede ser, pues, por ejemplo, el grado de cocción. Lo que han visto es que a mayor grado de cocción, mayor índice glucémico. Por lo tanto, mucho mejor tomar unas patatas horneadas a unas patatas cocidas. Porque, para que entendáis un poco, lo que es más recomendable son aquellos que tienen un índice glucémico menor. Eso quiere decir que tienen una absorción más lenta, por lo tanto, la elevación de glucosa en sangre se produce más lentamente y, por lo tanto, esa elevación de insulina no va a ser tan elevada igualmente. Entonces, como estaba diciendo, que también ese índice glucémico se ve afectado por otro tipo de factores. Os decía, el grado de cocción, el tamaño de las partículas también influye en el índice glucémico. Por lo tanto, cuanto más fina sea la partícula, más fácilmente se absorberá y, por lo tanto, más fácilmente subirá los niveles de glucosa en sangre. Por eso es mucho mejor los de grano grueso. Cuanto más entero esté el grano, mucho mejor. El grado de madurez del hidrato de carbono también influye. No es lo mismo tomarse un plátano verde que un plátano maduro. Cuanto más maduro esté el alimento, mayor índice glucémico tendrá. A mayor cantidad de fibra que contenga el alimento, más lenta será su absorción y, por lo tanto, más lenta será la elevación de glucosa en sangre. Las comidas que contengan grasa y ácidos se convierten más lentamente en glucosa. Los granos que se hayan molido y se hayan refinado van a tener un índice glucémico mucho más elevado porque se van a absorber con mucha más facilidad y, por lo tanto, insisto, elevarán el azúcar con mucha más rapidez. Y ya para avanzar el rito un poquito más, se dieron cuenta que el índice glucémico no tenía en cuenta la cantidad de hidrato de carbono que contenía el alimento. Por eso idearon el concepto de carga glucémica, que une la velocidad de elevación de glucosa en sangre con la cantidad de hidrato de carbono que tiene el alimento. Por eso un alimento puede tener un índice glucémico elevado y, en cambio, puede tener una carga glucémica baja. Es decir, que eleva muy rápidamente los niveles de glucosa en sangre, pero contiene muy poco hidrato de carbono. Los diabéticos sí que deben de seguir teniendo en cuenta el índice glucémico. Lo que les importa es la velocidad con la que se produce esa elevación de los niveles de glucosa en sangre. No les importa tanto cuánta cantidad de hidrato de carbono, sino cuánto se eleva su glucosa en sangre. Para el resto de la población sí que es importante, aparte de la velocidad de elevación de los niveles de glucosa en sangre, sí es muy importante saber cuánta cantidad de hidrato de carbono tiene el alimento que consume. Y son mucho más si estás en un proceso de pérdida de peso, porque ya sabéis que cada gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Es muy calórico. Por lo tanto, sí será importante. Por ejemplo, la piña tiene un índice glucémico muy elevado y, en cambio, tiene una carga glucémica baja. Por lo tanto, sí que sería un alimento ideal para consumir si estamos en un proceso de pérdida de peso. Para los deportistas o para las personas que necesitan un mantenimiento de energía a largo plazo, lo ideal, en cambio, sería un alimento con un índice glucémico bajo y una carga glucémica elevada. Quizás se os está haciendo un poco pesado, pero es que necesitaba explicaros un poco todas estas clasificaciones y todos estos conceptos para que aprendáis cuáles son los carbohidratos que debéis de consumir y cuáles debéis de tomarlos muy esporádicamente. Espero que no os haya resultado demasiado denso. He intentado explicarlo de forma sencilla para que lo entendáis, pero no sé si habré logrado mi objetivo. Si lo he logrado, me dais al like, lo compartís o os suscribís. Y espero que estéis poco a poco aprendiendo a comer mejor. Adiós. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos que debemos de consumir? Carlos, ¿cuáles son los carbohidratos que debemos de consumir? Carlos Erixar. ¿Está Carlos Erixar? Alejandro Hernández está.
Alejandro Hernández. ¿Cuáles son los carbohidratos que debemos de consumir? ¿Qué más? Cereales y qué más. Está Fernanda Georgina. Sí, profe. ¿Cuáles son exactamente? ¿Cuáles son los carbohidratos que no debemos de comer? Serían los azúcares pesados, como no comer tantas harinas y pastas, por ejemplo. Exactamente. ¿Por qué? Porque esos tardan En procesarse en las cosas. retardan el metabolismo, ¿no? Y eso se convierte en azúcar, ¿no? Sí. Ok. Ya regresó Carlos Erixar. Diana, ¿te acuerdas que te iba a preguntar hoy cuáles eran las estructuras? Profe, ya no se pudo conectar. Ah, ya fue. Me tuvo miedo. Bueno, voy a poner falta. También a Carlos Erixar falta porque no me contesta. Que no me contesten, aunque esté mal, y voy a poner falta. A ver. A ver, está Ana Gabriela. Sí, profe. Gracias. Ana Gabriela, a ver. Los hidratos de carbono O son compuestos esenciales de los organismos vivos. Aunque esté mal, no importa, pero necesito que me conteste. Al otro nombre con el que le llaman a los carbohidratos. Así está grabando. A ver, Astrid. Sacáridos. A ver, vamos a ver si es sacáridos. Excelente. Astrid. Ay, déjame checar mi libreta. Astrid, ok. A ver. ¿Está Diana Paola?
Sí, profe. A ver, dime. El nombre de carbohidrato significa literalmente. ¿Qué dijo la doctora que son los carbohidratos? Le llaman también. Hidratos de carbono. Excelente. Diana Paola. Diana Camila tuvo miedo. Muy bien, gracias, Diana. A ver, a ver, a ver. Eduardo Escobedo siempre participa. A ver, Eduardo. Los monosacáridos. Bueno, este sí era de hidratos de carbono. Excelente. Más o menos así va a ser el examen, ¿no? Los monosacáridos, ejemplos. Glucosa, Ajá. fructosa y galactosa. Excelente. Los que no tienen participación, ¿no? A ver. Guillermo, ¿ya has participado? No. A ver, Guillermo. Aunque esté mal, no importa. Ejemplo de polisacáridos. Sería almidón. ¿Ya me escucha bien, profe? Ya. ¿Ya? Ya, Sería pero ya. almidón. ¿Ya participé? ¿A qué le pregunté ahorita? Guillermo, soy yo. Ah, ok. Sí, dime por favor, almidón. Glicógeno y la celulosa. Excelente. Muy bien, Guillermo, excelente. Vamos a ver qué hay acá. A ver, la clasificación de los carbohidratos. No me escriban, si no se escucha su... A ver, Diana Paola. Monosacáridos. Monosacáridos y... Excelente, Y polisacáridos. excelente, Diana. Muy bien, otra participación. ¿Y los oligosacáridos qué? Disacáridos. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda. Sin miedo, Fernanda. ¿Fernanda qué? Creo que tengo otra Fernanda en tu grupo. Fernanda Georgina. Ay, Fernanda Georgina. Excelente, Fernanda. A ver, déjame, voy a preguntar a ver si están. Carlos Erixar tiene falta, ¿eh? A ver, está Oscar Palacios. Sí, profe. A ver ¿cuál es la palabra que falta acá? Voy, profe. Los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Es reconocimiento celular. Excelente. Muy bien, Oscar.
más o menos así va a ser el examen, ¿no? Para el 11 de marzo. Ya voy a acabar, nada más faltan 2 preguntas y terminamos. A ver, esta pregunta es: el azúcar exosa importante por ser el combustible de los seres vivos. Eso también lo dijo la doctora. A ver, permíteme un momento, por favor. Naideli, ¿está? Sí, profe. A ver, ¿me dices cuál es el azúcar exosa importante para los seres humanos? La glucosa, profe. ¿Sí? La glucosa. Excelente. Muy bien, Naideli. Vamos a ver, aquí hice alguno. Ay, creo que ya no hice más. Así le vamos a hacer la clase que viene para que todos tengan participación, porque me parece que ya no vamos a tener prácticas, desde primero a tercero. A ver, ¿quién quiere participar acá? Los son compuestos de azúcares simples y algunos ejemplos de disacáridos son... A ver, María José. Los disacáridos, Y los ejemplos de los disacáridos son... la sacarosa, maltosa y lactosa. Excelente. Muy bien, María José. Bueno, entonces vamos a pasar lista.